Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey queremos seguir compartiendo con la comunidad académica la información de nuestros EduTrends. Hoy abordaremos el tema de aprendizaje invertido, que es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado. El aprendizaje invertido es un modelo centrado en el estudiante, que consiste en trasladar una parte o la mayoría de la instrucción directa al exterior del aula, para aprovechar el tiempo en clase, maximizando las interacciones uno a uno entre profesor y estudiante. El aprendizaje invertido mejora la experiencia en el aula, generalmente a través de videos. Esto libera tiempo para realizar actividades de aprendizaje más significativas, tales como discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos, entre otras, y también para propiciar la colaboración entre los propios estudiantes. Con la ayuda de una o varias tecnologías, los maestros narran sus presentaciones que autograban desde sus computadoras, crean videos de ellos mismos o seleccionan lecciones de sitios de internet como TED Talk y Khan Academy, que sirvan al contenido que están abordando. Muchos educadores comienzan a invertir sus clases mediante el uso de este tipo de materiales de fácil acceso para que los estudiantes los vean en el momento y en el lugar que les sea más conveniente, tantas veces como lo necesiten para llegar mejor preparados a la clase. Aprovechando esta preparación anticipada, los profesores pueden dedicar más tiempo a implementar estrategias de aprendizaje activo con los estudiantes, como realizar investigaciones o trabajar en proyectos en equipos. También pueden utilizar el tiempo de clase para comprobar la comprensión de los temas de cada estudiante y, si es necesario, ayudarlos a desarrollar la fluidez de procedimientos a través de apoyo individualizado. Debemos resaltar que el aprendizaje invertido no se trata solo de estos recursos audiovisuales. Sin embargo, hay que reconocer el impacto que los materiales audiovisuales pueden tener en el aprendizaje, ya que en muchas ocasiones puede ser tan buenos como el instructor mismo para explicar conceptos, comunicar hechos o demostrar procedimientos. Si los materiales audiovisuales se utilizan de forma creativa, pueden convertirse en una poderosa herramienta expresiva. En esta ocasión, los integrantes del equipo del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey deseamos compartir con ustedes algunas de las preguntas más frecuentes que les surgen a los profesores al momento de implementar el aprendizaje invertido. ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo aprovechar el tiempo en el aula? ¿El aprendizaje invertido funciona? ¿Todos los profesores deben implementarlo? Más que afirmar si funciona o no, es mejor preguntarse cómo se pueden explotar las bondades del modelo. Antes de invertir algo, es necesario dedicar suficiente tiempo a investigar, a identificar qué es lo que podría funcionar mejor para cada clase en particular. Los cursos más didácticos, aquellos con mucho contenido en el extremo inferior de la taxonomía de Bloom, las categorías de recordar o entender, son los que probablemente obtengan mayor beneficio con este modelo. Pero, ¿cómo funciona? ¿Solo necesito hacer videos? Como se ha mencionado anteriormente, el aprendizaje invertido no se trata de cómo usar los videos de las clases, sino de cómo utilizar el mejor tiempo en el aula con los estudiantes. Además, se debe considerar que las explicaciones o la instrucción directa no es lo único que los maestros pueden invertir. También pueden sustraer del espacio de aprendizaje otras actividades, como por ejemplo, evaluaciones o ejercicios de práctica. Entonces surgen más interrogantes entre las que se escuchan. Si no impartiré la clase, ¿cuál es mi rol en el aula? El profesor sigue siendo la piedra angular en este modelo. El aprendizaje invertido implica una gran labor de rediseño de materiales, de actividades, evaluaciones, etc. y de repensar cómo utilizar efectivamente el espacio de aprendizaje en el aula. Por eso, se necesita un educador profesional que defina qué y cómo cambiar la instrucción y maximice el tiempo cara a cara con sus estudiantes. El profesor pasa de ser el sabio del escenario al guía que trabaja a la par con el estudiante. ¿Cómo puedo aprovechar mejor el tiempo con los estudiantes en el aula? La reflexión principal se debe hacer en relación a dos cuestiones. ¿En qué parte del ciclo de aprendizaje es más necesario para los estudiantes el tiempo cara a cara? ¿Durante la explicación o cuando tratan de entender y aplicar el conocimiento?
Con el uso de tecnología, ¿qué parte de la instrucción puedo enviar fuera del aula para aumentar el valor del tiempo cara a cara? El profesor debe evaluar los contenidos de la materia, el desempeño de sus alumnos en el aula, las evaluaciones obtenidas en cada tema, entre otros elementos de su clase, que lo ayuden a determinar cómo implementar el aprendizaje invertido. ¿Cómo asegurar que los estudiantes vean los contenidos? ¿Qué hago si no lo hacen y llegan sin preparación a la clase? Es posible recabar datos relevantes sobre la interacción de los estudiantes con los materiales a revisar. La mayoría de las plataformas de entrega de contenido lo hacen. Datos tan detallados que los profesores puedan utilizar para preparar su próxima clase y diferenciar la instrucción en donde sea necesario. En este video hablaremos de las recomendaciones que hemos elaborado en el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey que permitirán explorar el potencial del aprendizaje invertido. Investigar y documentarse. Es importante que antes y durante la implementación del modelo se investigue en qué consiste. Esto le permitirá al profesor tener un conocimiento cabal de las implicaciones y podrá plantearse expectativas más acertadas. Establecer una estrategia. Para actividades presenciales, se recomienda enfocarse en el desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden alto según la taxonomía de Bloom. Aplicar, analizar, evaluar y crear. Y, para las actividades fuera del aula, las de orden bajo. Recordar y comprender. Comenzar con algo pequeño. No se recomienda cambiar de un solo golpe el curso completo a Flip Learning. Es mejor seleccionar primero los temas más adecuados y evaluar los resultados para realizar ajustes posteriormente. Utilizar diferentes herramientas. Los videos son valiosos, pero no son la única herramienta que se puede utilizar. Existen otras que se pueden adaptar de mejor manera a los objetivos como simuladores en línea, ebooks, libros, publicaciones periódicas y más. Crear contenidos interactivos. Los contenidos educativos deben ser breves pero dinámicos para mantener la atención del estudiante. Es recomendable incluir actividades de evaluación y retroalimentación posteriores. Comprobar consulta de contenidos. Es necesario implementar un método que permita al profesor cerciorarse de que los estudiantes hayan consultado los contenidos previos a la clase. Esto le facilitará ofrecer una instrucción diferenciada. Involucrar a los estudiantes. Es recomendable comunicar a los estudiantes la implementación del modelo y sus características. Los estudiantes sabrán que se les toma en cuenta y que su opinión es importante. De esta forma tendrán menos rechazo al cambio y su disponibilidad puede ser mayor. Hacer equipo con otros maestros. Colaborar con otros maestros y generar nuevas ideas ayuda a mantener el entusiasmo, a promover el intercambio de experiencias, a reducir esfuerzos y a mejorar la práctica. No perder el ánimo. La implementación del aprendizaje invertido implica un cambio y por lo tanto la reacción de los estudiantes podría ser de rechazo e inconformidad. Ante esto, es recomendable mantener una actitud positiva, seguir adelante, solicitar orientación si es necesario y ajustar la práctica.